Dos hermanas. María estaba sentada al borde de la cama, intentando abrochar el botón de sus vaqueros. Con cada movimiento, la tela se clavaba en su piel, recordándole los 10 kilos de más que había ganado después del nacimiento de Manuel y que no había logrado perder. Desde la habitación contigua llegaba la risa de los niños. Valentina, su hija de 10 años, jugaba con su hermano menor. Manuel solo tenía 3 años y adoraba a su hermana, la seguía a todas partes como un patito pequeño. Diego entró sin quitarse los zapatos, como de costumbre. «Llegas tarde», dijo ella, sin darse la vuelta. «La cena está en la estufa». «Tenemos que hablar», dijo él con un tono inesperadamente serio. María se giró lentamente. Diego estaba en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su ropa de trabajo, vaqueros y una camiseta oscura, estaba sorprendentemente limpia. Normalmente, después del taller mecánico, olía a aceite de motor y sudor, pero hoy ella captó el aroma de una colonia barata. «¿Qué ha pasado?», preguntó María, secándose las manos con un paño de cocina. «He solicitado el divorcio», dijo Diego, mirando no a ella sino a algún punto por encima de su cabeza. María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Algo se contrajo en su pecho, cortándole el acceso al aire. Se agarró a la mesa de la cocina para no caerse. «¿Qué has dicho?», pronunció en voz baja, esperando haber oído mal. «Ya me has oído», respondió Diego, cambiando el peso de un pie a otro. «He solicitado el divorcio. No puedo seguir así». «¿Seguir cómo?». María aún no podía asimilar lo que estaba ocurriendo. Sí, su matrimonio no era perfecto, pero ¿divorcio? Nunca habían contemplado esa posibilidad. «No puedo seguir viviendo esta vida», Diego se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Estoy cansado, María. Cansado de este apartamento, de los reproches constantes, de los niños». «¿De los niños?». María no podía creer lo que oía. «¿Cómo puedes cansarte de tus propios hijos?». Fácilmente, se encogió de hombros Diego. «Especialmente si realmente nunca los quisiste. Sabes que nunca quise tener hijos. Fue idea tuya». «¿Mi idea?», repitió ella. «No recuerdo que objetaras cuando decidimos tener a Valentina. O cuando me quedé embarazada de Manuel». Diego descartó sus palabras como si fueran una mosca molesta. «No importa», dijo. «Lo importante es que ya no puedo más. Mírate, María. Te has convertido en una vieja en estos años». Sus palabras dolieron más que una bofetada. María bajó la mirada, muy consciente de su apariencia, pelo sin lavar, camiseta estirada, kilos de más. Alguna vez fue hermosa, cuidaba de sí misma. Pero 2 niños, el trabajo doméstico. «Tú tampoco te pareces mucho a una estrella de cine», replicó, intentando defenderse. «Quizás», sonrió con desdén Diego. «Pero a algunas mujeres eso no les importa». María se quedó inmóvil, comprendiendo el significado de sus palabras. «¿Tienes a alguien?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. «Sí», Diego ni siquiera lo negó. «Se llama Lorena. Tiene 25 años y trabaja como recepcionista en nuestro taller». «25. 13 años más joven que ella». María sintió como las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos, pero las contuvo. No le daría la satisfacción de ver cuánto le dolía. «¿Desde cuándo?», preguntó. 3 meses, respondió Diego. «Pero no se trata solo de ella. Se trata de nosotros, María. Hace tiempo que nos convertimos en simples compañeros de piso. Me voy hoy. Ya he hecho las maletas». «¿Qué?». María se sobresaltó. «No puedes irte así sin más. ¿Y los niños? ¿Cómo me las arreglaré sola con ellos? ¿Con qué pagaré el apartamento? ¿La comida?». «No son mis problemas», Diego se encogió de hombros. «Busca trabajo». «¿Qué trabajo?», exclamó María. «No he trabajado en 10 años. No tengo estudios, no tengo experiencia». «No dramatices», Diego hizo una mueca. «Muchas mujeres se las arreglan. O pídele ayuda a tu hermana, si todavía te habla». María se estremeció al mencionar a Sofía. Su hermana mayor, una empresaria exitosa que había heredado el negocio familiar tras la muerte de su padre.
No se hablaban desde hacía 8 años, después de aquella horrible pelea que destruyó su relación. «Sabes que eso es imposible», susurró María. «Entonces piensa en algo más», espetó Diego y salió de la cocina. María lo oyó subir al dormitorio. Al cabo de unos minutos, regresó con una gran bolsa deportiva en la mano. Se había cambiado a una camisa limpia y unos vaqueros, y se había peinado con gel. «Te llamaré mañana por los documentos», dijo, dirigiéndose a la salida. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo». «Espera». María lo agarró del brazo. «No puedes irte así sin más. Los niños necesitan a su padre». «Los veré», dijo Diego con inseguridad. «A veces. Cuando tenga tiempo». «¿Y el dinero?». María sentía como el pánico crecía en su interior. «Necesitamos dinero para el alquiler, para la comida. No tengo forma de ayudarte». Se soltó de su agarre y abrió la puerta. «Diego, por favor», suplicó María. «Si no es por mí, por los niños». Pero la puerta ya se había cerrado. María estaba de pie en el vestíbulo, incapaz de moverse. A través de las finas paredes, se oían las voces de los niños jugando en su habitación. No sabían que su padre acababa de salir de sus vidas para siempre. El sonido de unos pasos le hizo levantar la cabeza. En el umbral estaba Valentina, sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. «¿Mamá? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras?», preguntó en voz baja. María se secó rápidamente las lágrimas e intentó sonreír. «Nada, cariño», dijo. «Solo problemas de adultos». Por la mañana, después de una noche sin dormir, María llamó a todos sus conocidos buscando trabajo. Nadie podía ayudarla. Sin estudios ni experiencia laboral, sus posibilidades eran mínimas. El timbre de la puerta interrumpió sus sombríos cálculos. En el umbral estaba Elena, la vecina del apartamento de enfrente. Una mujer de más de 50 años, con ojos amables y cabello canoso que siempre recogía en un moño descuidado. «Vi a Diego salir ayer con una bolsa», dijo Elena sin preámbulos. María quería mentir, decir que todo estaba bien, que él se había ido de viaje de negocios. Pero en lugar de eso, rompió a llorar en el umbral. «Se ha ido», sollozó María. «Ha pedido el divorcio. Tiene otra mujer». Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, dejando que María se desahogara. Cuando el flujo de palabras se agotó, la vecina la tomó de la mano. «Lo superarás», dijo con confianza. «Eres más fuerte de lo que crees». «¿Cómo?», susurró María. «No tengo trabajo, no tengo dinero. El apartamento se lleva casi todo lo que ganaba Diego. ¿Cómo pagaré el alquiler? ¿Con qué alimentaré a los niños?». Elena reflexionó un momento, luego se levantó y salió, regresando unos minutos después con un pequeño fajo de billetes. «Aquí tienes», dijo, extendiéndole el dinero a María. «No es mucho, pero debería ayudarte por ahora. Me lo devolverás cuando puedas. Y ahora necesitas encontrar trabajo». Aquella noche, María apenas durmió. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar una salida a la situación. El dinero de Elena no duraría mucho. Necesitaba trabajo, y lo antes posible. Por la mañana, después de preparar el desayuno para los niños, María se sentó junto a Valentina. «Cariño, tenemos que hablar seriamente», comenzó, tratando de que su voz no temblara. «Papá no va a vivir con nosotros por un tiempo. Y tendré que encontrar trabajo». Valentina asintió, removiendo con la cuchara el tazón de cereales. «Ya lo suponía», dijo en voz baja. «Él no va a volver, ¿verdad?». María sintió que su corazón se encogía ante estas palabras. No sabía qué responder. ¿Una mentira piadosa o la cruel verdad? «No lo sé, cariño», respondió honestamente. «Pero ahora tenemos que pensar en cómo seguir adelante. Ya eres mayor y necesito tu ayuda». Valentina se enderezó, sus ojos brillaban con determinación. «Te ayudaré, mamá», dijo. «¿Qué hay que hacer? Mientras yo esté en el trabajo, tendrás que cuidar de tu hermano después de la escuela», explicó María. «Es una gran responsabilidad. Tendrás que recogerlo de la guardería y cuidarlo hasta que yo vuelva». «Puedo hacerlo», dijo Valentina con confianza. «Ya sé hacer sándwiches y calentar sopa».
María abrazó a su hija, sintiendo orgullo y culpa a la vez. Valentina solo tenía 10 años, no debería asumir tal responsabilidad. Pero no había elección. Después del desayuno, dejando a los niños con Elena, María fue a buscar trabajo. Recorrió todas las tiendas del barrio, preguntó en el mercado, incluso pasó por varias oficinas donde pensó que podrían necesitar limpiadoras. En todas partes la misma respuesta, no. Al anochecer, casi sin esperanza, entró en un supermercado cerca de casa. En la puerta había un anuncio: se necesita cajera. María respiró hondo y entró. La gerente la escuchó y, para sorpresa de María, accedió a contratarla a prueba. El trabajo es duro, advirtió. 12 horas al día, 6 días a la semana. Salario mínimo. ¿Podrás con ello? Podré, dijo María con seguridad, aunque por dentro se estremecía ante la idea de dejar a los niños tanto tiempo. Por la noche, al acostar a los niños, María trataba de sonar animada. Mamá ahora tiene trabajo, dijo, acomodando la manta alrededor de Manuel. Trabajaré en el gran supermercado donde a veces compramos comida. ¿Serás cajera?, preguntó Manuel, abrazando a su oso de peluche. María sonrió, acariciando el pelo de su hijo. Sí, cariño. Me iré temprano por la mañana, antes de que os despertéis, y volveré tarde por la noche. Elena os llevará a la escuela y a la guardería, y tú, Valentina, recogerás a Manuel y me esperaréis en casa. Me dará miedo estar sola, confesó Valentina. No estarás sola, sonrió María. Estarás con Manuel. Y Elena pasará a veros. El primer día de trabajo fue una verdadera prueba. Estar 12 horas en la caja, sonreír constantemente a clientes descontentos, buscar códigos de productos, contar dinero, todo esto la agotaba física y emocionalmente. Pero lo más duro era volver a casa tarde en la noche, cuando los niños ya estaban dormidos. María apenas tenía tiempo de besarlos antes de dormir, y por la mañana casi no los veía, salía temprano, dejando una nota con instrucciones para Valentina. Valentina se esforzaba al máximo. Se aseguraba de que Manuel se lavara las manos antes de comer, calentaba la cena que Elena dejaba, incluso intentaba leerle a su hermano antes de dormir, aunque ella misma aún no leía muy bien. María estaba orgullosa de su hija, pero se culpaba por haber puesto tal responsabilidad sobre sus hombros. En el trabajo, a María las cosas le iban mal. La gerente que la había contratado, Rita, a menudo le hacía comentarios, encontraba fallos en pequeños detalles y la obligaba a rehacer el trabajo ya terminado. Otra vez no te cuadra la caja, le decía, mirando a María con desprecio. ¿Es que no sabes contar? Quizás debería contratar en tu lugar a alguien que haya terminado al menos la escuela primaria. María soportaba los insultos en silencio. No podía permitirse perder este trabajo, por muy difícil que fuera. Después de 2 semanas de trabajo, ocurrió una catástrofe. María, cansada después de 10 horas de trabajo continuo, con un dolor de cabeza que no había desaparecido en 3 días, golpeó accidentalmente una estantería con alcohol caro. Varias botellas cayeron al suelo y se rompieron. ¿Qué has hecho?, gritó Rita, acudiendo al oír el sonido del cristal roto. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? María se quedó paralizada de horror. Había visto las etiquetas de precios en esas botellas, cada una costaba casi la mitad de su salario mensual. Fue sin querer, murmuró. Lo limpiaré todo. La limpieza la hará el personal de limpieza, respondió Rita tajante. Y el costo de la mercancía lo descontaremos de tu salario. Será una buena lección. 30%. Dedujeron el 30% de su primer salario por las botellas rotas. María miraba el sobre con el dinero, sintiéndose vacía. No sería suficiente ni siquiera para pagar el alquiler del apartamento, por no hablar de la comida y otros gastos. En casa, se sentó a la mesa, extendiendo ante ella las facturas y el dinero. Por más vueltas que le diera, las cuentas no cuadraban. Incluso si no compraba nada más que los productos más básicos, el dinero no alcanzaría para el alquiler. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Valentina, entrando en la cocina. María recogió rápidamente los papeles, tratando de sonreír. «Sí, cariño, todo está bien. Solo estoy calculando nuestros gastos. Nos las arreglaremos, ya verás».
pero no pudieron arreglárselas. 3 días después vino el dueño del apartamento. El alquiler, dijo sin saludar, extendiendo la mano. Señor Ramírez, comenzó María, apretando nerviosamente el sobre con el dinero. Todavía no tengo la cantidad completa. Mi marido se ha ido, y acabo de empezar a trabajar. Pero puedo pagar una parte ahora y el resto dentro de una semana, cuando reciba mi próximo sueldo. El propietario negó con la cabeza. Las reglas son simples, sin dinero no hay apartamento, dijo secamente. Tengo una fila de personas que quieren alquilar este lugar. Por favor, suplicó María. Tengo 2 hijos. No tenemos a dónde ir. El propietario se ablandó por un momento, mirándola. Está bien, suspiró. Te doy una semana. Pero si dentro de una semana no tienes la cantidad completa, te desalojo. Fue una semana de desesperación. María trabajaba horas extras, tomaba turnos adicionales, apenas dormía, pero seguía sin tener suficiente dinero. Pensó en pedir un adelanto a Rita, pero ella dejó claro que no habría concesiones. Deberías estar agradecida de que te contraté, decía Rita. Con tu cualificación. O, más bien, con su ausencia. Un día antes de que expirara el plazo dado por el propietario, Elena trajo un anuncio de una habitación en un albergue en las afueras de la ciudad. No es el mejor lugar, dijo, entregando a María el papel. Pero es barato y no piden depósito. María miró la dirección. Era un barrio donde nunca había estado, un barrio sobre el que circulaban rumores no muy buenos, delincuencia, drogas, pobreza. Pero no había opción. Al día siguiente, el propietario vino a por el dinero. María le mostró todo lo que había podido reunir, incluido lo que había reservado para la comida. Esto no es suficiente, dijo él, después de contar los billetes. Te di una semana. Por favor, unos días más, pidió María. He encontrado otro alojamiento, pero necesitamos tiempo para empacar y mudarnos. El propietario cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro permanecía impenetrable. Hasta el final de la semana, dijo finalmente. Y ni un día más. El viernes quiero ver este apartamento vacío y limpio. El día de la mudanza llovía. Una lluvia fina y persistente que convertía en papilla empapada las cajas de cartón en las que habían empaquetado su vida. Elena ayudaba a cargar las cosas en el coche, mientras María recorría el apartamento por última vez, comprobando si habían olvidado algo. El viaje al albergue duró casi 1 hora. Atravesaron toda la ciudad, desde calles ordenadas con casas de 2 pisos hasta las afueras, donde los edificios de varios pisos parecían construidos con grisura y desesperanza. El albergue resultó ser un edificio de 5 pisos, evidentemente construido en el siglo pasado y que desde entonces no había visto ninguna renovación. La habitación estaba en el 4º piso, el ascensor no funcionaba. María, Elena y Valentina llevaban cajas por la estrecha escalera, mientras Manuel se sentaba en los escalones, jugando con un oso de peluche desgastado. El encargado, un hombre de pelo grasiento y con un constante olor a alcohol, les abrió la puerta y les entregó la llave. El pago es a principios de mes, dijo, sin mirar a María. Agua caliente de 6 a 9 de la mañana y de 7 a 10 de la noche. La cocina y el baño son compartidos en la planta. Nada de ruido después de las 11. María asintió, aceptando la llave. El encargado se fue sin ofrecer ayuda con las cosas. La habitación era exactamente como Elena había advertido, pequeña y deprimente. Una ventana daba a una calle ruidosa, lo que hacía parecer que los coches pasaban directamente por la habitación. Una vieja cama con un colchón hundido ocupaba casi todo el espacio. Junto a ella había un armario con la puerta torcida y una mesa cubierta de numerosos arañazos. «Hay cucarachas», susurró Valentina, señalando un punto negro que rápidamente se escondió bajo el rodapié. María cerró los ojos, luchando contra la desesperación. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo había permitido que sus hijos tuvieran que vivir en estas condiciones? No estaremos aquí mucho tiempo, dijo, abrazando a su hija. Es temporal, hasta que encuentre un trabajo mejor. Valentina asintió, pero María vio la duda en sus ojos. Manuel parecía no notar los cambios. Corría por la habitación, explorando el nuevo espacio,
riendo cuando encontraba algo interesante, un trozo de papel pintado despegado, una grieta en el suelo, una telaraña en la esquina. Por la mañana, María llevó a los niños al baño común. Los azulejos rotos en el suelo, los lavabos sucios, la cabina de ducha en la que daba miedo estar sin zapatillas, todo esto era muy diferente de su baño limpio y acogedor en el antiguo apartamento. María ayudó a los niños a lavarse en silencio, tratando de no pensar en lo que les esperaba en la cocina común. La cocina resultó ser aún peor. Fogones sucios, llenos de vajillas sin lavar, un fregadero con restos de comida mozos, mesas con manchas secas y migas, todo indicaba que los residentes no se preocupaban mucho por la limpieza. Comeremos en casa, decidió María, mirando este desastre. Compraré un hervidor eléctrico y un microondas. Valentina asintió con alivio. Manuel estaba demasiado ocupado observando una cucaracha que se arrastraba descaradamente por la pared. La mudanza requirió cambios en el horario de trabajo. María pidió a Rita que la trasladara al turno de mañana para poder recoger a los niños de la escuela y la guardería. Para su sorpresa, Rita accedió, aunque con las críticas habituales. Ni se te ocurra llegar tarde ni una vez, advirtió. Saldrás volando inmediatamente. La nueva escuela de Valentina estaba en el mismo barrio que el albergue, un edificio deteriorado con rejas en las ventanas. Los profesores, agotados por los bajos salarios y los niños difíciles, parecían haber perdido desde hacía tiempo el interés en su trabajo. Los niños estaban abandonados a su suerte, aprendiendo como podían. Valentina, que siempre había sido una estudiante excelente, ahora volvía de la escuela callada y triste. Respondía a las preguntas de su madre con monosílabos, hacía los deberes sin el entusiasmo de antes. ¿Qué ha pasado, cariño?, preguntó María un día, al notar un moretón en el brazo de su hija. ¿Quién te ha hecho daño? Valentina se encogió de hombros. Nadie. Me caí. Pero sus ojos decían otra cosa. María sabía que su hija mentía, tratando de protegerla de nuevos problemas. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cambiar a Valentina a otra escuela? ¿A dónde? No había ni dinero ni posibilidades para ello. Una noche, Manuel se puso enfermo. Fiebre alta, tos, nariz congestionada, un resfriado común, pero en sus condiciones era un verdadero desastre. La farmacia más cercana estaba a varias manzanas y apenas había dinero para medicamentos. María envolvió a su hijo en una manta y corrió a la farmacia, dejando a Valentina cuidando de su hermano. Afuera llovía, un frío penetrante. María se empapó hasta los huesos, pero no le prestó atención. Lo principal era ayudar a su hijo. Los medicamentos costaban más de lo que esperaba. Tuvo que gastar el último dinero reservado para comida. Pero, ¿qué más podía hacer? María no durmió en toda la noche, sentada junto a la cama de su hijo, cambiando las compresas en su frente caliente, dando medicamentos a intervalos regulares. Por la mañana, la fiebre bajó y Manuel se durmió tranquilamente. María, exhausta por la noche en vela, llamó a Rita y pidió un día libre. La respuesta fue una negativa categórica. O vienes a trabajar o puedes buscar otro trabajo, sentenció Rita. Tengo un negocio, no una organización benéfica. María estaba desesperada. No podía dejar a su hijo enfermo. Tampoco podía perder el trabajo. Me quedaré con Manuel, propuso Valentina. Sé cómo dar los medicamentos. Y puedo llamarte si pasa algo. María dudaba. Dejar a una niña de 10 años con un hermano enfermo de 3 era arriesgado. Pero no había otras opciones. ¿Estás segura?, preguntó. Valentina asintió, sus ojos serios y decididos. Sí, mamá. Puedo hacerlo. María escribió instrucciones detalladas, dejó todos los medicamentos sobre la mesa, con indicaciones de cuándo tomarlos, y con el corazón encogido se fue a trabajar. Durante todo el día estuvo como en ascuas, llamando a casa cada hora para comprobar si todo estaba bien. Valentina lo hizo bien. Cuando María regresó del trabajo, Manuel ya se sentía mejor, no tenía fiebre e incluso había jugado un poco. Valentina estaba sentada junto a él, leyendo un libro. Lo has hecho muy bien, dijo María, abrazando a su hija. Estoy muy orgullosa de ti. Valentina sonrió débilmente, pero María vio en sus ojos el cansancio y algo más, una infancia que se iba demasiado pronto.
Así continuaron semana tras semana. Trabajo, niños, constante falta de dinero, miedo al futuro. María sentía cada vez más que había caído en un círculo vicioso del que no había salida. Una noche, cuando los niños ya dormían, María estaba sentada junto a la ventana con una taza de té. En su mente daba vueltas un pensamiento que llevaba tiempo alejando. Sofía. Su hermana. La mujer con la que no había hablado durante 8 años. La idea de recurrir a su hermana en busca de ayuda llenaba a María de miedo y vergüenza. Después de su última pelea, después de todas aquellas palabras terribles que se habían dicho, estaba segura de que Sofía la odiaba. Su último encuentro había sido en el funeral de su padre, un exitoso empresario, dueño de una cadena de tiendas de electrónica, que murió repentinamente de un ataque al corazón. María y Sofía se encontraron juntas frente a esta tragedia. Toda la vida el padre mostró preferencia por Sofía, la mayor, inteligente y práctica. María, la menor, más emocional y soñadora, siempre permaneció a la sombra de su hermana. No culpaba a su padre, Sofía realmente era una hija digna, ayudaba en el negocio, estudiaba economía, siempre sabía lo que quería de la vida. Después del funeral, se leyó la voluntad del padre. Dejó todo el negocio a Sofía, y a María, una pequeña suma de dinero, que ella gastó en su boda con Diego. María no estaba sorprendida ni ofendida, nunca se había interesado por el negocio de su padre, no lo entendía y no quería entenderlo. Pero Diego estaba furioso. Consideraba que la división de la herencia era injusta, que María, como hija, tenía derecho a la mitad. Insistía en que ella impugnara el testamento, demandara a su hermana. Esta es nuestra oportunidad, decía. Podríamos abrir nuestro propio negocio, comprar una casa, vivir como personas normales y no contar cada centavo. María se resistía. No quería pelearse con su hermana por dinero, no quería iniciar disputas legales. Pero Diego era persistente. La manipulaba, amenazaba con irse si ella no aceptaba. Y ella cedió. Contrataron a un abogado, presentaron una demanda. Sofía estaba conmocionada y enfurecida. Fue a su casa tratando de hablar, explicar que su padre tenía derecho a disponer de sus bienes como quisiera. La conversación se convirtió en una pelea. Diego gritaba, acusaba a Sofía de manipular a su padre, de ser codiciosa. Sofía se defendía, recordando que María nunca se había interesado por el negocio, que ella, Sofía, había trabajado con su padre desde los 18 años. Siempre fuiste su favorita. Gritaba María, incitada por Diego. Siempre te lo dio todo a ti, y a mí, nada. Las palabras serían, cruzando todos los límites. Al final, Sofía se fue dando un portazo, y María se quedó con la sensación de que acababa de perder a la única persona familiar que le quedaba. Perdieron el juicio. El testamento estaba redactado de manera legalmente correcta, y no tenían motivos para impugnarlo. Diego estaba furioso. Culpaba a María, al abogado, al juez, a todos, excepto a sí mismo. Desde entonces, las hermanas no se hablaban. ¿Y ahora? Ahora María pensaba en pedir ayuda a la mujer a la que había traicionado, a la que había acusado de los pecados más terribles, con la que había intercambiado las palabras más crueles. La vergüenza y el orgullo luchaban dentro de ella. ¿Cómo podía aparecer en el umbral de la casa de Sofía después de todo lo que había pasado? Pero cuando miraba a sus hijos dormidos, la elección se volvía obvia. Su orgullo no valía nada comparado con su bienestar. Si Sofía la humillaba, la echaba, se negaba a ayudarla, lo superaría. Pero debía intentarlo. Por los niños. La decisión estaba tomada. Mañana, en su único día libre, iría a ver a su hermana. A la mansión donde vivía con su marido. Por la mañana, María despertó a los niños más temprano de lo habitual. Vamos de visita, dijo, ayudando a Valentina a vestirse. A casa de su tía Sofía. Valentina miró a su madre con sorpresa. ¿Tenemos una tía?, preguntó. Nunca nos hablaste de ella. Sí, la tenemos, asintió María, sintiendo una punzada de culpa. Los niños ni siquiera conocían la existencia de su tía. ¿Ella? Hace mucho que no nos vemos. ¿Es buena?, preguntó Manuel, poniéndose los calcetines con dificultad. María reflexionó. ¿Cómo era Sofía? La recordaba autoritaria, decidida,
a veces dura. Pero también justa y, hasta su pelea, siempre dispuesta a ayudar. ¿Ella? Sí, es buena, dijo María finalmente. Pero nos peleamos hace muchos años, y no estoy segura de si querrá vernos. Les tomó casi 2 horas llegar a la casa de Sofía, primero en autobús, luego caminando. La mansión estaba ubicada en un barrio prestigioso, entre casas igualmente grandes y caras. María se detuvo en la puerta, sintiendo su corazón latir salvajemente en su pecho. ¡Qué casa tan bonita!, dijo Valentina con admiración, mirando el edificio de 3 pisos de piedra blanca, rodeado de un jardín bien cuidado. Reuniendo toda su voluntad, María presionó el botón del timbre en la puerta. Un momento después, sonó una voz electrónica. ¿Quién es? María no reconoció la voz, aparentemente, era una empleada doméstica o un guardia. María, dijo tartamudeando. La hermana de Sofía. Hubo una pausa. María sintió que su corazón se saltaba un latido. Abro, respondió la voz tras la pausa, y la puerta comenzó a moverse lentamente hacia un lado. María pasó con los niños por el camino empedrado hacia la entrada principal. Con cada paso, su miedo aumentaba. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su aparición después de tantos años? ¿Cómo podría pedir ayuda sin parecer patética y desesperada? En la puerta se detuvo, reuniendo fuerzas para tocar. Pero antes de que pudiera levantar la mano, la puerta se abrió. En el umbral estaba Sofía. 8 años casi no la habían cambiado, los mismos rasgos severos, los mismos ojos marrones penetrantes. Sofía se quedó inmóvil al ver a su hermana. Sus ojos se agrandaron, su mano, sosteniendo la puerta, tembló ligeramente. María, dijo en voz baja. María abrió la boca para decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Todas las frases preparadas, todas las explicaciones desaparecieron de su mente. Estaba de pie, incapaz de pronunciar una palabra, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Y entonces, para su asombro, Sofía dio un paso adelante y la abrazó. La abrazó con fuerza, como si temiera soltarla. María sintió que los hombros de su hermana temblaban, y se dio cuenta de que Sofía también estaba llorando. He esperado tanto tiempo, susurró Sofía, abrazando a su hermana. Tanto tiempo esperando que vinieras. Quise llamarte 1000 veces, pero temía que no quisieras verme. Pensé que me odiabas, susurró María, apartándose para mirar el rostro de su hermana. Después de todo lo que hice. Sofía negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Estaba enfadada contigo, admitió. Muy enfadada. ¿Pero odiarte? Eres mi hermana, María. Mi única familia. Dirigió su mirada a los niños, que estaban de pie junto a ellas observando la escena con interés. Y estos deben ser mis sobrinos, de quienes tanto he oído hablar pero nunca he visto. Sonrió, agachándose frente a Valentina y Manuel. Soy Valentina, se presentó la niña, extendiendo su mano. Y este es mi hermano Manuel. Encantada de conoceros, respondió Sofía seriamente, estrechando la mano de su sobrina. Soy vuestra tía Sofía. Manuel, valiente para su edad, dio un paso adelante y abrazó sin ceremonias a Sofía por el cuello. Tienes una casa bonita, dijo. Sofía se rió, abrazando al niño. Gracias, pequeño caballero, dijo. Me alegro mucho de que hayáis venido a visitarme. Por dentro, la casa era tan magnífica como por fuera, techos altos, suelos de mármol, muebles caros. Sofía los condujo a un amplio salón, donde en el sofá estaba sentado un hombre alto de mediana edad, leyendo un periódico. Roberto, llamó Sofía. Esta es María, mi hermana. Y sus hijos, Valentina y Manuel. El hombre dejó el periódico y se levantó, sonriendo amablemente. Por fin conozco a la famosa María, dijo, estrechándole la mano. Sofía me ha hablado mucho de ti. María miró sorprendida a su hermana. ¿Sofía hablaba de ella? ¿Y qué exactamente? Conoce a los niños, le sugirió Sofía a su marido. Mientras María y yo preparamos té. Llevó a su hermana a la cocina, espaciosa, luminosa, con la última tecnología y una enorme mesa en el centro. Siéntate, ofreció Sofía, señalando una de las sillas. Debes estar cansada del viaje. María se sentó obedientemente,
observando cómo su hermana ponía la tetera, sacaba tazas, colocaba galletas y dulces en un plato. Los movimientos de Sofía eran seguros, precisos, sin agitación innecesaria, así había sido siempre, incluso en la infancia. Has cambiado, observó Sofía, mirando a María. Has adelgazado. Y pareces cansada. María pasó nerviosamente la mano por su cabello, consciente de cómo debía verse a los ojos de su hermana, con ropa barata de segunda mano, con el cabello apagado, con arruguitas alrededor de los ojos que no estaban allí hace un mes. Las últimas semanas han sido difíciles, admitió. Sofía se sentó frente a ella, mirando atentamente a su hermana. Cuéntame, pidió. Cuéntame qué pasó y por qué has venido. Veo que algo no va bien. Y María contó sobre cómo Diego se fue, abandonándola con los niños sin dinero ni apoyo. Sobre cómo intentó encontrar trabajo, cómo consiguió empleo como cajera en un supermercado. Sobre el accidente con las botellas rotas y la deducción de su salario. Sobre cómo los desalojaron del apartamento y se mudaron a una pequeña habitación en una residencia llena de cucarachas y ruido. Sobre cómo Valentina sufría acoso en la nueva escuela, y Manuel enfermaba debido a la humedad y el frío. Sofía escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo ocasionalmente apretando los labios o frunciendo el ceño. ¿Por qué no me llamaste antes? Preguntó finalmente Sofía, y en su voz había más dolor que reproche. Te habría ayudado. Inmediatamente. María bajó la mirada. Pensé que me odiabas, repitió. ¿Después de lo que te dije entonces? ¿Después del juicio? Estaba segura de que ni siquiera querrías saber de mí. Sofía suspiró, extendiendo la mano y apretándola de su hermana. Ambas dijimos muchas tonterías, admitió. Estábamos enfadadas, molestas. Pero eso está en el pasado, María. Somos familia. Y siempre lo seremos. María sintió como las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente brotaron. Lloró sin vergüenza, derramando toda la tensión acumulada, el miedo, la desesperación. Sofía la abrazó, acariciando su espalda, susurrando algo reconfortante, como en la infancia, cuando María se caía y se raspaba las rodillas. Ahora escúchame con atención, dijo firmemente. Ya no puede haber ninguna cuestión sobre esa residencia. Os mudaréis con nosotros. Tenemos suficiente espacio, todo el tercer piso está vacío. Los niños irán a una escuela normal, tengo contactos en la mejor escuela privada de la ciudad. Y tú no tendrás que trabajar como cajera, en nuestra empresa justo hay una vacante de gerente de oficina, creo que podrás hacerlo. María abrió la boca para objetar, era demasiado generoso, no podía aceptar tal ayuda. Y esto no está en discusión, la interrumpió Sofía, como si leyera sus pensamientos. He estado ausente de vuestras vidas durante demasiado tiempo. Permíteme corregir eso. María no encontró palabras para responder. Simplemente asintió, sintiendo como el peso que la había oprimido durante las últimas semanas comenzaba a ceder. Y ahora, dijo Sofía, levantándose, llevemos el té y los dulces al salón. Estoy segura de que los niños tienen hambre. Sofía dispuso las tazas y los platos con dulces en la mesa. Niños, servíos, ofreció. Y después, si queréis, podemos ir al jardín. Tenemos una pequeña piscina y columpios. Los ojos de Manuel se iluminaron ante la mención de la piscina. ¡Una piscina!, exclamó. Mamá, ¿puedo ir a nadar? Ahora hace un poco de frío para nadar, pequeño, sonrió María. Pero tal vez en otra ocasión. Por supuesto, en otra ocasión, asintió Sofía. Tendréis muchas oportunidades de nadar cuando os mudéis aquí. Valentina, que hasta entonces había escuchado la conversación en silencio, de repente levantó la cabeza. ¿Nos mudamos aquí?, preguntó, y en su voz se mezclaban esperanza e incredulidad. Sí, querida, respondió Sofía. Si queréis, por supuesto. Claro que queremos, exclamó Manuel, saltando en su sitio. Aquí hay una piscina y muchos libros. Valentina era más reservada. ¿Y la escuela?, preguntó. ¿Tendré que cambiar de escuela otra vez? Sí, asintió Sofía. Pero creo que te gustará la nueva escuela. Hay un club de teatro y un estudio de arte e incluso robótica.
Los ojos de Valentina se iluminaron ante la mención del club de teatro. Siempre he querido actuar en teatro, confesó. Pero en mi escuela no había nada de eso. Entonces, está decidido, sonrió Sofía. Mañana mismo nos ocuparemos de la mudanza. Después del té, Roberto llevó a los niños al jardín para mostrarles los columpios y la piscina, mientras las hermanas se quedaron en el salón, sentadas juntas en el sofá. Cuéntame sobre tu vida, pidió ella, apoyándose en su hermana, como en la infancia. Cuéntame todo lo que me he perdido en estos 8 años. Sofía sonrió y comenzó a contar, sobre cómo conoció a Roberto en una conferencia de negocios, cómo se casaron hace 3 años, cómo se desarrollaba su negocio, sobre sus viajes, sobre sus planes. Estuvieron sentadas así hasta la noche, hablando, riendo, a veces llorando, recuperando esa cercanía que tenían en la infancia, antes de que la vida las llevara por caminos diferentes. «Sabes», dijo Sofía, mirando pensativamente el fuego en la chimenea, «siempre soñé con una familia grande. Con niños, con ruidosas comidas dominicales, con celebraciones donde toda la casa esté llena de risas y conversaciones. Pero Roberto y yo no podemos tener hijos. Los médicos dicen que hay posibilidades, pero...» Se calló, pero María entendió lo no dicho. Sofía, que siempre conseguía todo lo que quería, se había encontrado con un problema que no podía resolver con simple fuerza de voluntad o dinero. «Lo siento», dijo María en voz baja, apretando la mano de su hermana. «No hace falta», sonrió Sofía. «Ya casi lo he aceptado. ¿Y ahora, que habéis venido? María, ni siquiera te imaginas lo feliz que soy. Ahora tengo una sobrina y un sobrino, a quienes amaré como si fueran mis propios hijos». María sintió como las lágrimas acudían a sus ojos, pero ahora eran lágrimas de alegría, no de desesperación. «Gracias», susurró. «Por todo». Sofía la abrazó, y se quedaron así, abrazadas, como en la infancia, cuando compartían una habitación y una cama, cuando se confiaban todos los secretos, cuando no eran solo hermanas, sino mejores amigas.